has manifestado tu preocupación y repudio. ¿Cuál es la lectura que hay que hacer y en contexto? No, mira, yo tengo una enorme preocupación porque siempre hemos bregado porque se restituya el servicio de tren de pasajero. Eh, Quienes vivimos en esta región sabemos que la Ruta 5, ante también, que a la cual hemos venido siempre reclamando por una autovía que se va construyendo pero muy lentamente, necesita tener una alternativa. El tren en el mundo existe y es una muy buena alternativa. Este es un ramal que debería llevar pasajeros hasta Santa Rosa, La Pampa. O sea, es muy importante porque saldría de Once, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, cruza la provincia de Buenos Aires para llegar hasta La Pampa. Dicho esto, creo que lamentablemente habíamos recuperado, recuerdas tú, cuando Florencio Randazzo era ministro de Transporte, este servicio. Posteriormente se volvió a levantar el mismo en la época de la gobernadora Vidal. En la época que Alexis Herrera era el ministro de Transporte, lo logramos recuperar nuevamente. Ahora se vuelve a descontinuar y todo eso atenta con que tengamos mejores vías, un mejor servicio, en es- porque la realidad es que hay que invertir y en todas estas cuestiones es como una casa. Si a una casa la abandonamos y no le vamos haciendo el mantenimiento necesario, la cañería se pone en malas condiciones, la electricidad se pone en malas condiciones, las paredes le surge la humedad, etcétera, etcétera. Y con las vías del ferrocarril y los trenes y pasa exactamente lo mismo. Entonces, cada vez que discontinuamos el servicio es un enorme retroceso en años que después es difícil de recuperar porque las inversiones hay que duplicarlas o triplicarlas. Y por otro lado, la gente pierde ese hábito porque la realidad es que nosotros quisiéramos que tuviéramos por lo menos todos los días este servicio de pasajero, que indudablemente nos permite descomprimir de alguna forma la ruta nacional número 5, que sabemos que es una ruta que hoy tiene mucho tránsito de camiones, velocidades diversas entre distintos tipos de vehículos, eh, zonas que ya se vuelve bastante complicado el poder circular, porque digamos casi desde 9 de Julio Bragado hacia la ciudad autónoma de Buenos Aires, el tránsito es muy difícil hasta llegar a Mercedes. Entonces, la verdad que tener el ferrocarril es un alivio en todos los sentidos, más aún cuando todo el tiempo pregonamos que no queremos que el interior se vaya despoblando, que intentamos que nuestra población no se mude a las grandes ciudades. Bueno, si le quitamos servicios, si quitamos comodidades, si quitamos respuestas hacia el interior, estamos de alguna forma atentando contra ese mensaje. A mí me preocupa porque, vuelvo a decir, cada vez que descontinuamos un servicio después requiere mayor inversión y por lo tanto se hace más difícil que se lleve adelante. Eh, Creo que el interior de nuestra región necesita respuestas en este sentido, tanto con lo que tenga que ver con la autovía como en el tren de pasajeros. Y creo que necesitamos un Estado que esté presente, un Estado que esté presente en materia de educación, un Estado que esté presente en materia de salud, un Estado que esté presente en servicios públicos como este, de los trenes u otros. Me parece a mí que cuando pensamos o imaginamos que todo lo va a poder hacer el sector privado, es desde mi punto de vista un error, porque sabemos que el sector privado necesita, obviamente, porque es su negocio, que los números le cierren y eso dificulta absolutamente todo. Yo estoy preocupado por nuestro interior profundo de la provincia de Buenos Aires, porque sabemos que la educación gira mayoritariamente en función del Estado, porque la salud funciona mayoritariamente en relación del Estado, y porque sabemos cada vez que tenemos que ir a una clínica privada, tenemos que hacernos unos estudios o una operación en un ámbito privado, que no toda nuestra población puede acceder a la misma y aún aquella que puede acceder le cuesta un montón. Salvo algún sector de la sociedad media alta, para el resto es muy difícil poder acceder a todo lo que tenga que ver el sector privado. Así que
Mi deseo, mi pedido de reflexión hacia el Estado Nacional es que no volvamos a descontinuar este servicio y que por el contrario, en esta etapa de la Argentina necesitamos mayor inversión en algunas cuestiones. Esta es una de ellas porque además la Ruta Nacional número 5 es una arteria que afortunadamente también nos comunica con la zona de Vaca Muerta para el transporte de muchas mercaderías y es también una vía comercial internacional para transporte con Chile, etcétera, etcétera. Y necesitamos, por un lado, la autovía y por otro lado, obviamente, tener un tren de pasajeros de calidad, con frecuencia y a un precio accesible. Walter, ¿se va a llevar a cabo alguna elevación de esta situación al Senado bonaerense para que se considere por parte del orden nacional? Atento que Sí, había llegamos. habido pronunciamientos de los Sí, sí, intendentes, no solo de Casares, también de Pehuajó. Bueno, se está guardando un pronunciamiento también el 9 de julio. Recién hoy se restablece de sus vacaciones, mejor dicho, de una licencia de unos días la jefa comunal. Y en el Consejo Liberante sí ingresó precisamente hacerse un pronunciamiento precisamente para que se considere que el tren siga en circulación y no se levante una vía tan importante para esta zona y sobre todo para los más jóvenes en época estudiantil, ¿no? Totalmente, totalmente. Y sigo insistiendo con este tema. Nosotros procuramos, intentamos, trabajamos para que nuestras comunidades no se vayan despoblando, para que puedan crecer, justamente para que nuestros jóvenes no migren hacia otras ciudades. Tenemos que proveer de los servicios necesarios. La comunicación hoy es clave, los vecinos y vecinas necesitan trasladarse por distintas razones a distintos lugares. Y vuelvo a decir, para mí en todo el mundo el tren cumple un rol muy importante. Bueno, necesitamos que la Argentina no pierda el rumbo en esto, necesitamos recuperarlo, necesitamos mantenerlo y obviamente necesitamos mejorarlo. Porque lo que nos está pasando es esto que yo mencioné anteriormente, descontinuamos un servicio, lo dejamos invertir, cada vez que hay que ponerlo en marcha, voy a ser reiterativo, pero es como una casa que cerramos durante 10 o 20 años, después la ponemos en marcha, la volvemos a cerrar y la verdad que hay un momento en el cual si seguimos con esto va a pasar como la casa, ¿no? ¿Qué hacemos con la casa? ¿La Claro. seguimos refaccionando o hay que hacerla toda nueva? Y todo es plata y todo es un inconveniente, pero en el mientras tanto es un servicio que vamos perdiendo y es una respuesta menos para cada uno de los habitantes de esta región. Bien, te cambio de tema. Va a haber elecciones, Dios mediante, el 26 de noviembre en el seno del Partido Justicialista. ¿Cómo gravita eso en el peronismo propiamente dicho, en los distintos distritos y para la provincia de Buenos Aires en particular en la gobernabilidad de Kicillof? ¿Tiene alguna incidencia todo esto? Yo hubiese sido partidario de que esto no hubiese sucedido. Estando ya avanzada la dinámica, que en estos días entiendo que si bien hay algún rumor de que Quintela estaba pidiendo algún tipo de postergación con relación a Mm. la misma, me parece bien que se lleve adelante. Yo tengo el mayor de los respetos por todos, pero creo que en el ámbito nacional, Cristina Fernández de Kirchner es una dirigente reconocida, con mucha impronta como para hacer una cara visible del Partido Justicialista a nivel nacional. Creo que Quintela es un dirigente importante, pero desde mi punto de vista no conocido, al menos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Eh, yo espero que sea cual sea el resultado, esto no tenga mayor incidencia para el gobernador. Me parece que el gobernador tiene una enorme responsabilidad de gestionar la provincia más importante de la Argentina, la provincia que más produce, que más habitantes tiene. Eh, Me parece a mí que el gobernador necesita cierta tranquilidad de gestión porque va a tener años difíciles por delante y porque hasta hoy, en la actualidad, es uno de nuestros mejores candidatos de cara a las elecciones presidenciales del 27. Así que
Esperemos que esto no influya en la provincia de Buenos Aires, eh, y que transcurra una elección como han pasado en otras oportunidades o que otros partidos también tienen. Vuelvo a decir, desde mi punto de vista, no tenía sentido que alguien le disputara eh, a Cristina Fernández de Kirchner la presidencia del PJ. Creo que es una elección que no se justificaba demasiado, pero dado que se puso en marcha este engranaje, esperemos que todo funcione de la mejor manera, que el resultado sea el que muchos esperamos y que posteriormente el gobernador pueda seguir gobernando de la mejor manera posible. No debería por qué tener inconvenientes, deberíamos intentar continuar ayudándolo en todo lo que sea posible. Y por el otro lado, yo entiendo que hace falta un partido justicialista que, si bien debe reconocer los errores de la gestión anterior, porque si no sería de nuestra parte un negacionismo innecesario. Sabemos que hubo cosas que no salieron bien, que no estuvieron bien, pero también es cierto que hay muchas cuestiones que tienen que ver con este gobierno que nos parece que no están bien, desde la forma de expresión de un presidente que todo el tiempo incita a la violencia, a un gobierno que no invierte en obras públicas, a un gobierno que está desfinanciando las universidades, a un gobierno que está atentando contra los jubilados y jubiladas, un gobierno que no tiene interés en la salud pública. Y la verdad que son muchas de las cuestiones que tienen que ver con la vida de nuestros vecinos y vecinas de la provincia de Buenos Aires, y por lo tanto creemos que al menos tenemos que ir dejando en claro en la sociedad cuál es nuestra posición, cuál es nuestra preocupación, reconociendo que el gobierno tiene una mirada exclusivamente en la macroeconomía y que algunas cuestiones puede ser que le estén dando satisfactoriamente bien en base al esfuerzo que está haciendo la sociedad. Pero a pesar de todo ello, creo yo que para una persona que está cobrando una jubilación es muy difícil poder acceder a medicamentos, tratamientos. Para un trabajador que alquila una casa, es muy difícil hoy poder vivir dignamente. Y para los jóvenes que quieren independizarse, de alguna manera, si no tienen un trabajo muy, muy bueno, con lo que cuesta un alquiler, más los servicios que esto implica, también se hace muy complejo. Y lo mismo le está pasando a aquellas familias que tienen hijos estudiando en la universidad. Y si además esa universidad en algún momento va a tener el pago de un canon, probablemente muchas familias trabajadoras tengan que replantear si sus hijos van a poder seguir estudiando o no. La frase, me gustaría poner el último clavo del cajón del kirchnerismo con Cristina Kirchner adentro. ¿Debe interpretarse desde una lectura política o va más allá? No, yo creo que son esas frases desafortunadas, ¿no? Innecesarias. Y además creo que lo que el presidente para mí no logra evaluar es que es una persona con mucha responsabilidad, y que las declaraciones antisonantes de estas características, vuelvo a decir, generan violencia, generan un enojo innecesario. Creo que nuestra sociedad, independientemente del esfuerzo, de las cuestiones que estábamos hablando anteriormente, que probablemente tenga que hacer, no necesita que los máximos dirigentes tengan este tipo de declaraciones, porque los mínimos puentes, por más que sean absolutamente débiles, en una democracia son necesarios tenerlos habilitados. Cuando uno dinamita todo, la verdad que entramos en una sociedad que puede volverse conflictiva en algún momento, y yo creo que la Argentina no está para esa situación. Creo que tenemos muchos problemas. Fundamentalmente yo visualizo muchos problemas en nuestros niños, niñas y adolescentes que tienen muchos problemas de salud mental. Encontramos que a partir de la pandemia y producto de la utilización de muchos dispositivos, los chicos están ingresando
a situaciones complicadas como el juego online, entre otras cuestiones, que cada vez requieren mayor atención en materia de salud mental, que necesitamos padres que estén un poco más relajados en algún punto, eh, que puedan atender estas necesidades, porque si a su vez los padres están extremadamente, porque obviamente le ponemos el foco de la salud mental a los niños, a los niños y a los adolescentes, pero no nos tenemos que olvidar del tremendo problema también de salud mental que hay en los adultos. Y esto tiene también que ver con este relato que yo vengo haciendo de que el Estado tiene que estar presente también para que todos puedan acceder a la atención de estos problemas. Entonces, si tenemos la máxima figura política que hoy es el presidente en un ámbito democrático como el nuestro, si bien los poderes están divididos, uno entiende que el presidente es la figura más importante de la política y este presidente tiene expresiones de este tenor todo el tiempo, porque es agraviante contra los periodistas, es agraviante contra los políticos, es agraviante contra determinados sectores que no piensan como él, y además es agraviante contra determinados dirigentes políticos o fuerzas políticas. Creo que en algún momento esto puede hacer algún tipo de eclosión o de implosión innecesaria hacia adentro del país. Espero que no suceda y para eso deseo que el presidente, si bien tiene un estilo, reflexione porque probablemente pueda de alguna forma que aquellos que piensan como él se vuelvan mucho más mileístas, pero no es menos cierto que aquellos que no piensan como él también se van a poner mucho más fuerte del otro lado y eso no es una buena medida en una democracia como la nuestra, que ha tenido muchos procesos de debilidad, si bien en la última etapa lo hemos transitado bastante bien, siempre tenemos en nuestra memoria, sobre todo los que tenemos algunos años, ese sentimiento de que es una democracia siempre en construcción y que cuestiones como esta atentan sobre la vida democrática del país. Walter, vuelvo al tren. Empiezan a gestarse movilizaciones para recoger firmas desde Pehuajó a Casares también el 9 de julio por parte de una asociación civil Cuidemos el Tren, que empezó en estos días en 11. ¿Pensás que eso puede ser un factor para que se revea la decisión de que el 1 de noviembre ya no marche el tren? Mira, uno siempre es optimista. La verdad que el presidente cuando toma medidas de estas características no suele ser un presidente que dé mucha marcha atrás. Eh, pero yo vuelvo a decir, creo que hay que replantearse mucho el tipo de país que queremos. Si queremos un país únicamente construido en base a más gente alrededor de los distintos conurbanos, de las distintas grandes ciudades y sus entornos, o si queremos una Argentina poblada de manera más federal. Y si levantamos vías de ferrocarril y ramales para transporte de pasajeros, si no invertimos en la educación, si no invertimos en la salud, si no invertimos en la cultura, o sea, si hacemos todo eso y todo lo vamos a centralizar en aquellos espacios altamente poblados, porque está claro, porque todos lo sabemos, que las inversiones, ¿por qué se dan tanto en Buenos Aires y el conurbano? Y porque es más rentable, porque en una manzana de la ciudad autónoma de Buenos Aires hay la misma cantidad, a lo mejor, de habitantes que en alguna localidad de las nuestras. ¿Mm? Entonces, hay una decisión que tomar. Y esa decisión que se van tomando, vuelvo a decir, van vaciando nuestro interior profundo. Progresivamente, lentamente, pero es algo que va pasando. Si esto no se aceleró en los últimos tiempos, lamentablemente, vuelvo a decirlo, porque yo lo lamento, tuvo que ver con la pandemia y en algún caso con la inseguridad que se vive en estos centros urbanos. Pero la realidad es que es eh, un movimiento que se va dando de manera constante porque nuestros chicos van a estudiar y no regresan y porque muchos entienden que en las grandes ciudades hay más oportunidades de trabajo y ya no regresan. Y todo eso nos va achicando progresivamente o lentamente
y si tenemos situaciones como estas, es más difícil porque cuando más lejos estás de una ciudad como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o de Córdoba y Gran Córdoba, o de San Miguel de Tucumán y su entorno, la gente le resulta más complejo poder acceder a las soluciones y todo el mundo inexorablemente se va mudando. Tenemos que hacer algo en ese sentido. Espero que el gobierno pueda reflexionar, que tome alguna medida en esto y sobre todo porque si no, cada vez se va a ser más difícil recuperar el tren. Hoy va a ser el tren de pasajeros y obviamente, porque esto tiene que ver con el sector privado, el de, el de granos o ¿Mm? el que tiene que ver con transporte de mercadería u otras cosas, ese puede seguir porque tiene menores exigencias y porque obviamente probablemente sea más rentable. Walter, muchísimas gracias por este gesto de estar hoy en Despertante en Cadena 9 y Máxima. Lo mejor como siempre y a disposición. Que sigas muy bien. No, un enorme saludo para vos y muchísimas gracias por la comunicación.